Bienvenidos a Relatos del Más Allá. Me encantaría saber desde dónde nos escuchan, dejen sus comentarios, los leo con atención. Y ahora, sin más, prepárense para adentrarse en cada relato. Que los disfruten. Me llamo Rubén y tengo 37 años. Lo que voy a contar pasó cuando tenía 19, en 2007, en el panteón municipal de un pueblo al sur de Zacatecas. No es historia ajena ni cuento que escuché por ahí. Esa noche estaba yo solo adentro. Crecí pegado al cementerio. La barda de atrás de la casa de mis papás daba directo a las tumbas viejas. Mi papá era velador del panteón y desde los 15 años yo le ayudaba a abrir, barrer, cargar agua, cavar alguna fosa. Conocía casi todas las sepulturas por apellido y por ubicación. Sabía dónde se inundaba cuando llovía y qué pasillo se encharcaba con solo verlo nublado. El panteón tiene dos entradas. La principal, con una reja grande hacia la calle empedrada, y una puerta angosta que da a un callejón junto a la capilla. Esa puerta chica casi siempre está asegurada con cadena. Mi papá tenía una regla fija: después de medianoche, esa puerta no se abre, aunque alguien llore, grite o prometa lo que sea. Cuando le preguntaba el por qué, respondía que no era puerta para vivos y que el que se quedaba adentro, se quedaba bajo su propia responsabilidad. Nunca explicó más. Yo pensaba que solo quería espantarme para que no anduviera de metiche en la noche. El 2 de noviembre de 2007 fue especialmente pesado. Entre misas, flores, banda, rezos y vendedores, el panteón parecía mercado. Los últimos familiares se fueron cerca de las 10 de la noche, dejando platos con comida en las lápidas, botellas vacías, montones de velas a medio consumir. Mi papá, molido de la espalda, me pidió que esa noche me quedara yo de velador. Solo haría rondines, cerraría bien y, si algo raro pasaba, le llamaría por el radio. Revisamos juntos que no quedara nadie dentro. Él se fue a la casa, que estaba a menos de 100 metros de la entrada grande. Yo me quedé con la linterna y el radio en la banquita de cemento. El aire olía a tierra húmeda, a flores ya dobladas y a cera derretida. Dentro, las velas que seguían encendidas titilaban en medio de las sombras. A eso de las 11 hice el primer recorrido. Crucé la sección nueva y luego la parte antigua, donde las tumbas de cantera tienen fotos en blanco y negro. Me detuve un momento frente a la sepultura de un niño que llevaba años sin visitas. Lo sé porque yo mismo le barría el polvo en cada temporada y nadie aparecía. Esa noche, sobre la lápida, había un carrito de plástico nuevo, una pelota y una bolsita de dulces sin abrir. Nadie los había dejado durante el día. Me incomodó, pero lo dejé pasar. No era momento para ponerse a buscar explicaciones. Regresé a la entrada principal, cerré la reja grande y giré la llave hasta escuchar el seguro. Estaba acomodándome en la banca cuando escuché el primer golpe. Fue un golpecito seco contra metal. Pausa. Otro igual. Pausa. 3 seguidos. No venía de la calle, sino del lado contrario, hacia el callejón. Pensé en el viento moviendo alguna lámina o en un perro recargado en la puerta chica. Pero esa noche casi no corría aire. El golpeteo se repitió, paciente, con el mismo ritmo, como si supiera que lo estaba oyendo. Tomé la linterna y caminé entre las tumbas rumbo a la capilla. A cada paso el sonido se escuchaba más claro. No era fuerte, pero se metía en los nervios. Cuando doblé en el pasillo que da directo a la puerta chica, el golpeteo se detuvo. Desde ahí la veía bien, lámina gruesa, cadena, candado. Los cipreses a los lados se alzaban oscuros. Todo quieto. Estaba a punto de dar media vuelta cuando escuché mi nombre, dicho del otro lado. No fue un grito ni un lamento. Fue una voz de hombre joven, baja, como cuando alguien se acerca a hablarte al oído sin querer llamar la atención.
Lo raro fue que nadie, fuera de mi familia y uno que otro conocido, sabía que esa noche me quedaría yo de guardia. La voz dijo que lo habían dejado encerrado por error, que llevaba rato golpeando, que ya le dolía el pecho de tanto esfuerzo. Se me enfrió la espalda. Me repetí que seguro era una broma. Aún así, di unos pasos más hasta quedar frente a la puerta. La cadena estaba puesta, el candado atravesado por completo. Por la rendija inferior solo se veía oscuridad. El callejón, cuando hay luz, deja ver la banqueta y la pared de enfrente. Esa vez parecía un túnel negro. La voz volvió a hablar, ahora más pegada a la lámina. Me dijo que ya no sentía las manos, que no miraba nada, que creía haberse desmayado y despertado otra vez en el mismo lugar. Mientras hablaba, empezó un ruido distinto, algo rascando desde el piso del lado de adentro, casi pegado a donde yo tenía los pies. Era un raspado lento, con pausas, como cuando alguien cava con las uñas. Me agaché un poco tratando de ver por abajo, pero solo alcancé a distinguir manchas de tierra y cera. El raspado seguía. La voz empezó a cambiar, a sonar cansada y desesperada. Decía que si yo le abría, él podía salir y yo me quedaba descansando por él. Lo dijo como si fuera un trato normal. Di un paso atrás y tropecé con algo. Alumbré el piso. Había un par de zapatos viejos, llenos de tierra húmeda, puestos justo frente a la puerta, apuntando hacia adentro. No los había visto al llegar. Sentí un cosquilleo en la nuca que me dejó helado. La linterna parpadeó y por un instante vi una sombra proyectada en la lámina. No era la mía. Era más alta, muy delgada, con los hombros caídos de forma rara, pegada a la puerta como si estuviera recargada de frente. Se movía apenas, lo suficiente para parecer que respiraba. No sé cuánto tiempo me quedé mirando eso. La voz repetía mi nombre una y otra vez, cada vez más cerca. Mi mano se fue sola hacia el candado. Sentía el metal frío aún antes de tocarlo. El raspado en el piso se hizo rápido, desesperado, como si la persona del otro lado hubiera notado que yo estaba a punto de decidir. En ese momento sentí una mano en el hombro. Era una mano grande, pesada, que me apretó con fuerza. Olía a sudor viejo y a tabaco. Me giré pensando que era mi papá. Detrás de mí no había nadie. El pasillo estaba vacío, la capilla cerrada, las velas lejanas, quietas. La mano ya no estaba, pero el olor seguía en el aire. Ese olor lo conocía desde niño. Era el que dejaba mi abuelo cuando regresaba de sus turnos de velador, muchos años antes de que lo enterraran en ese mismo panteón. Ahí supe que si abría el candado, no iba a ver el amanecer. Di media vuelta y salí corriendo entre las tumbas. Detrás de mí la puerta empezó a sonar con golpes más fuertes, como si alguien la pateara. La voz dejó de pedir y empezó a insultar, a decir que tarde o temprano tendría que entrar, que no podía dejarlo solo para siempre. Llegué a la reja principal casi sin aire. Quise abrirla y la llave no giraba. Sentía la reja rígida, como si algo del lado de afuera la empujara. No sé cuánto tardé, pero al final el candado cedió. Salí tropezando, caí de rodillas en la banqueta y escuché cómo la reja se cerraba sola con un golpe seco. Lo siguiente que recuerdo es a mi papá sacudiéndome al amanecer. Estaba sentado contra la barda de atrás de la casa, no frente a la entrada como yo creía. Tenía los brazos llenos de rasguños, como si hubiera intentado trepar el muro durante la noche. No recordaba haberme movido de la reja principal. Le conté todo. Me escuchó en silencio, sin burlarse. Cuando terminé, preparó café. Después me pidió que lo acompañara al panteón. La puerta chica seguía con la cadena y el candado. No había abolladuras ni marcas de patadas. Los zapatos ya no estaban. En el piso, pegado al muro, había un círculo de tierra suelta, como si algo pesado hubiera sido arrastrado desde ahí hacia adentro.
Esa misma semana corrió el rumor de que una familia iba a exhumar a un muchacho para cambiarlo de tumba. El sepulturero nos platicó, pálido, que cuando abrieron el ataúd encontraron la tapa dañada por dentro y las manos destrozadas, con las uñas llenas de madera. Dijo que el acta de defunción hablaba de muerte tranquila por paro respiratorio, que en teoría ese joven no debió haber sufrido. En el pueblo se habló de eso un par de días y luego todo siguió igual. Nadie mencionó la puerta del callejón. Mi papá solo me prohibió volver a quedarme de noche en el panteón. Desde entonces, cada que pasa frente a la capilla se persigna, incluso al mediodía. Yo me fui del pueblo al año siguiente. Cambié de ciudad, de trabajo, de vida. Lo único que no he logrado dejar atrás es el sonido. Hay noches en que el insomnio me agarra y salgo al balcón a fumar, viendo la calle vacía. Cuando el silencio se pone espeso, a veces se mete un golpeteo leve, rítmico, que no alcanza a venir de ningún lado. 3 golpes, pausa, 3 golpes más. Si me quedo escuchando, entre ese ritmo aparece una voz cansada que pronuncia mi nombre y me ofrece el mismo trato de aquella vez: abrir, cambiar de lugar, descansar por fin. Hasta hoy he podido ignorarla. Pero estoy seguro de algo: en ese panteón, y quizá en otros, hay puertas que no se abren después de medianoche. El que se queda mucho tiempo frente a ellas, escuchando, tarde o temprano termina del lado equivocado de la reja. Mis amigas enterradas. Me llamo Lidia, tengo 38 años y crecí pegada a un panteón municipal en un pueblo al sur de Michoacán. La ventana de mi cuarto daba directo a la barda del cementerio. De noche veía las velas que quedaban encendidas y escuchaba el crujido de la tierra cuando enterraban a alguien tarde. Para mí no había parque ni cancha. Mi paisaje era una hilera de cruces, el velador con su lámpara y el olor mezclado de flor de cempasúchil, parafina derretida y lluvia reciente. Mis papás vendían arreglos justo frente a la entrada principal. Mientras ellos discutían precios, yo me entretenía leyendo nombres en las lápidas cercanas a la reja o acompañando al velador a recoger floreros vacíos. Desde muy chica me dejaban entrar en la tarde, con la condición de que saliera antes de que oscureciera. Lo cumplí un tiempo, luego la curiosidad pudo más. Siempre he sido de estar sola, de subir a la azotea y quedarme viendo el cementerio como quien mira un patio ajeno, hasta que una noche vi algo que cambió para siempre la forma en que duermo. Era mayo, hacía calor y el cielo estaba despejado. Yo estaba sentada en la azotea, con las piernas colgando, cuando escuché risas de niña que no venían de la calle ni de ninguna casa cercana, sino de dentro del panteón. Me asomé y las vi, 3 pequeñas corriendo alrededor de un árbol grande, dándose vueltas de la mano, saltando sobre las tumbas como si jugaran en un jardín. Llevaban vestidos claros, uno azul muy pálido, y el cabello recogido en trenzas. Lo que me extrañó fue que iban descalzas, hundiendo los pies en la tierra seca, y aún así se reían como si no les doliera nada. La reja ya estaba cerrada con cadena, pero yo conocía un punto donde un árbol había empujado los ladrillos y quedaba una ranura angosta. Bajé de la azotea sin hacer ruido, crucé la calle y me pegué al tronco para verlas mejor. Al acomodarme pisé una piedra que rodó y tronó en el silencio. Las risas se cortaron de golpe. Las 3 voltearon hacia la barda al mismo tiempo. Sentí que se me apretaba el pecho, quise regresar corriendo, pero las piernas no me obedecieron. Una de ellas, la del vestido azul, caminó hacia donde yo estaba, levantó la mano y apoyó la palma en los ladrillos, justo del lado opuesto al que yo tenía la cara. No sé cómo explicarlo, pero sentí un ligero temblor en la pared, como si algo vibrara por dentro. Entonces escuché una voz infantil, clara, que decía que no me escondiera, que ellas siempre me veían pasar con mis papás y que lo único que querían era jugar. Nadie sabía que a veces me quedaba mirando el panteón desde la azotea, nadie salvo ellas. Eso fue lo que me asustó y al mismo tiempo me atrajo.
Busqué a tientas la parte más ancha de la ranura, metí primero la cabeza, luego un hombro, raspándome los brazos, hasta que caí del otro lado, de rodillas, con las manos llenas de tierra fría. Las niñas se acercaron enseguida. Una me ayudó a levantarme con una fuerza que no correspondía a su tamaño, otra me sacudió la falda del uniforme y la tercera se quedó un poco atrás, mirándome con una curiosidad casi adulta. Olían a jabón barato y a algo dulce que no supe identificar. No hubo presentaciones formales, de pronto yo ya sabía sus nombres como si los hubiera escuchado antes en alguna parte. Empezamos a correr entre las tumbas, a jugar a no pisar las líneas, a escondernos detrás de las cruces más altas. Ellas conocían cada rincón y se movían sin tropezar, sin ensuciarse, sin cansarse. Cuando el frío empezó a calarse, la del vestido blanco dijo que ya era tarde, que mis papás se iban a dar cuenta. Me llevaron de regreso a la barda. La del vestido azul señaló la reja y explicó que, si quería volver, tenía que tocar 3 veces el metal con los nudillos antes de meterme por la ranura. Así sabemos que eres tú, comentó en un tono tranquilo que me puso la piel de gallina. Volví a mi casa con las rodillas raspadas, la ropa sucia y una sensación nueva, la de tener amigas que nadie más conocía, amigas que solo existían cuando el cementerio estaba cerrado. Durante casi un año repetí el mismo ritual. Esperaba a escuchar los ronquidos de mis papás, me levantaba, salía por la puerta trasera, cruzaba la calle y tocaba 3 veces la reja. Siempre, después del tercer golpe, llegaban las risas y se veían las siluetas corriendo hacia el árbol. Jugábamos hasta que el cielo empezaba a clarear. Hablábamos poco, ellas me hacían preguntas sobre la escuela, sobre si algún día pensaba irme del pueblo. Nunca mencionaban a sus familias. Nunca decían que las esperaban en casa. No pedían agua, no se lastimaban aunque se subieran a las lápidas más altas. Yo fui creciendo, ellas no. La sospecha se volvió certeza una tarde en la que ayudaba a mi papá a acomodar flores en la sección vieja del panteón. Por aburrimiento empecé a leer las placas de las tumbas cercanas. En una lápida baja, rodeada de cempasúchil marchito, había 3 retratos ovalados, 3 niñas serias, una con vestido azul, otra con vestido claro, otra con vestido blanco. Los apellidos eran del pueblo, nada extraño, pero las fechas me dejaron helada. Las 3 habían muerto el mismo día, muchos años antes de que yo naciera. Mi papá me vio leyendo y solo dijo que dejara de ver eso, que esa historia era muy triste, y cambió de tema. Esa noche dudé en salir. Me quedé sentada en la cama mirando la ventana que daba a la barda. Pero la costumbre pudo más que el miedo. Salí, toqué 3 veces la reja, caminé hasta el árbol. Ellas aparecieron como siempre, corriendo, pero yo noté cosas que antes había preferido ignorar. Cuando pasaban frente a la franja de luz que se colaba desde la caseta del velador, su figura se veía, pero no proyectaba sombra. Cuando corríamos sobre la parte encharcada del piso, mis tenis se llenaban de lodo y sus pies seguían limpios. Ellas hablaban de mi día como si nada, como si no esperaran que yo preguntara por las fotos que había visto. El Día de Muertos de ese año el panteón se llenó desde temprano. Había música, velas por todos lados, familias enteras comiendo junto a las tumbas de sus muertos. Yo buscaba a las niñas entre la multitud, sin encontrarlas. Pensé que, tal vez, solo salían cuando el lugar estaba vacío. Cuando la mayoría de la gente se fue y mis papás se despidieron de la tumba de mi abuelo, dijeron que ya era hora de irnos. En lugar de seguirlos, me escabullí entre las cruces y me dirigí a la zona donde estaba la ranura en la barda. No tuve que salir para entrar, ya estaba del lado de adentro. El panteón estaba casi en penumbra, iluminado apenas por las velas que quedaban. Las vi a unos metros de la lápida con los 3 retratos, quietas, sin sonreír. Me llamaron por mi nombre y me hicieron señas para que me acercara. Junto a la tumba había otra más, recién abierta, con la tierra removida y una cruz de madera sin nombre. Recordé que días antes habían cavado ese espacio y luego nadie lo había usado. La niña del vestido blanco habló despacio,
diciendo que esa noche era especial, que la fuerza de tantas velas les permitía ofrecerme algo, que ya no tuviera que regresar a mi casa, que podía quedarme con ellas y nunca más estaría sola. Al intentar retroceder sentí que el piso cedía un poco bajo mis pies, como si manos pequeñas me tomaran por los tobillos. No pude moverme. Ellas no se acercaban, solo miraban, esperando. El aire estaba espeso, ni los perros ladraban afuera. Tuve la certeza de que, si daba un paso más hacia la tumba recién abierta, no iba a volver a ver mi cuarto ni la mesa de flores de mis papás. Bajé la vista y vi pequeñas grietas abriéndose en la tierra alrededor de mis tenis, una respiración lenta saliendo desde abajo, subiendo por mis piernas hasta llegar al pecho. Entonces, una luz fuerte me cegó. Escuché la voz ronca del velador gritar mi nombre, preguntar qué hacía ahí parada sola a esas horas. La presión en mis tobillos desapareció de golpe. Casi caigo de espaldas. Cuando pude ver de nuevo, las niñas ya no estaban. Solo la lápida con los 3 retratos y, junto a ella, la cruz de madera sin nombre. El velador llegó hasta mí, me tomó del brazo con más fuerza de la necesaria y me llevó casi arrastrando hasta la salida, murmurando que ya le había dicho a mis papás que no me dejaran andar de noche entre sepulturas porque el panteón no era lugar para vivos después de cierta hora. Esa noche me gané la peor regañada de mi vida y un castigo que incluyó semanas sin poder asomarme ni a la ventana. Mis papás hablaron largo con el velador, alcancé a escuchar mi nombre y la palabra peligro más de una vez. Desde entonces me prohibieron entrar al panteón después de las 6 de la tarde. Lo cumplí, por miedo y por vergüenza, pero nunca dejé de sentir que alguien me observaba del otro lado de la barra. Cada vez que el viento golpeaba los vidrios de mi cuarto pensaba en pies descalzos corriendo sobre tierra fría. Han pasado muchos años. Me fui del pueblo, trabajé en otros estados, conocí otros cementerios por motivos de trabajo o de visitas, y ninguno me afecta tanto como el de mi infancia. Cuando vuelvo a Michoacán y paso frente al panteón municipal, siempre termino deteniéndome un momento frente a la reja. El árbol que empujó la barda sigue ahí, más grueso, la ranura casi cerrada por las raíces. La tumba de las 3 niñas continúa en el mismo sitio, rodeada ahora de flores de plástico desteñidas. Y yo, ya adulta, todavía siento en la nuca la misma mirada que me acompañó tantas noches, como si ellas siguieran esperándome para ocupar ese espacio que quedó libre junto a sus nombres. Nadie sale del panteón. Lo que voy a contar pasó a finales de octubre de 2019, en el Panteón Viejo de un pueblo cercano a Mazatlán, en Sinaloa. No escribo esto para entretener, sino porque desde esa noche no puedo acercarme a una tumba sin que se me cierre la garganta. Yo era de los que hacían chistes en los velorios y tomaban fotos entre cruces como si nada. Creía que los cementerios eran solo patios llenos de piedra y nombres. Ese panteón siempre me pareció fotogénico. Está en la orilla del pueblo, sobre una loma baja, rodeado de mezquites y bardas descarapeladas. El nuevo camposanto, junto a la carretera, es limpio y ordenado. Del viejo se dice que algo se quedó ahí, luces en tumbas abandonadas, rezos cuando ya no hay gente, perros que rodean la cuadra para no pasar frente a la reja. Aquel día salí temprano del trabajo y llevaba mi cámara en la mochila. Andaba armando un proyecto de fotos sobre lugares olvidados y pensé en aprovechar la luz del atardecer. Subí por la calle empedrada con ese viento fresco de finales de octubre y el olor mezclado de flor marchita y tierra reseca. La reja estaba entornada. El velador, un señor de bigote blanco, estaba sentado junto a la entrada, viendo el celular. Le pedí permiso para pasar a tomar unas fotos. Me dijo que cerraban a las 7, que si escuchaba la campana me saliera de inmediato. Revisé la hora, faltaban unos 40 minutos. Le di las gracias y entré, seguro de que el tiempo me sobraba. El ruido del pueblo quedó atrás al cruzar la reja. La música de una tienda, el motor de una camioneta, las voces de unos niños,
Todo se apagó como si hubiera cerrado una puerta gruesa. Dentro del panteón solo se escuchaba la grava hundiéndose bajo mis tenis y el chillido ocasional de un pájaro entre las ramas secas. Las tumbas cercanas a la entrada estaban cuidadas, flores de plástico, cruces recién pintadas, alguna veladora consumida. Conforme avanzaba, la imagen cambiaba. Lápidas partidas, montículos hundidos, verjas oxidadas, fotografías ovaladas comidas por el moho. Me detuve frente a un mausoleo pequeño con el techo cuarteado y una hilera de nombres casi borrados. Tomé varias fotos, aprovechando la luz anaranjada que se colaba de lado. Al principio estaba tranquilo. Pensé que toda la fama del lugar era puro cuento. Pero cuando el sol se escondió detrás de los cerros, el ambiente cambió. El aire se volvió más frío, como si alguien hubiera abierto de pronto un refrigerador enorme a mis espaldas. No fue un descenso gradual, fue un golpe de aire helado que me erizó la piel. Seguí caminando hacia la parte más antigua, donde las tumbas son tan viejas que muchas ya no tienen nombre, solo cruces de fierro vencidas por el óxido. La hierba crecía alta y seca, y el camino se notaba más por costumbre que por trazos. Apagué la pantalla de la cámara y avancé con cuidado entre los montículos. Fue ahí cuando empecé a sentir que no estaba solo. No fue un ruido claro al principio, sino esa sensación conocida de tener la mirada de alguien clavada en la nuca. Me detuve y giré despacio. Solo vi lápidas desteñidas, árboles pelones, cruces torcidas. Nada se movía. Respiré hondo, me dije que eran ideas mías y seguí. No di ni 10 pasos cuando escuché algo más, un murmullo bajo, como palabras dichas entre dientes, que parecía venir de varios puntos a la vez. No eran carcajadas ni plática de vecinos, era una cadencia monótona, parecida al rezo de un rosario. Ninguna palabra era clara, pero la intención se sentía pesada, dirigida a mí. Quise creer que era el viento colándose entre los mármoles, pero mi cuerpo no se lo creyó. El pecho empezó a latirme más rápido y los dedos se me enfriaron. Mi mano buscó la cruz de madera que traía al cuello y la apretó hasta que la punta se me clavó en la palma. Decidí regresar hacia la entrada. Al voltearme, me di cuenta de que ya no estaba tan seguro de por dónde había llegado. En minutos la luz bajó al punto de dejarlo todo en una penumbra uniforme. Las siluetas de las tumbas se mezclaban y los árboles formaban manchas oscuras contra el cielo. Elegí un sendero y caminé con la idea de que todos terminan en la reja principal. La campana sonó en ese momento. Fueron 3 golpes secos que se extendieron por todo el panteón. Miré el celular. Ya se me había acabado el tiempo. Aceleré el paso, pero el murmullo no se apagó con la campana. Se volvió más cercano, como si ahora viniera justo detrás de mí. No sentía pasos, no oía a nadie, pero la presencia estaba pegada a la espalda, acompañando cada movimiento. Tomé otro camino y terminé en un pasillo angosto entre 2 filas de nichos altos. Eran paredes de concreto con decenas de fotografías ovaladas. Algunos rostros estaban borrados, otros seguían nítidos, mirando al frente con esa seriedad artificial de las fotos de estudio. Caminé por ese pasillo con la sensación de que todos me veían pasar. Entonces escuché mi nombre. No fue un alarido ni una voz lejana. Fue mi nombre completo, pronunciado muy cerca de mi oído, con un tono neutro, como cuando alguien pasa lista en un salón. Me quedé inmóvil. El murmullo se cortó de golpe, como si muchas bocas se hubieran cerrado para dejarle espacio a esa sola palabra. No respondí. Empecé a caminar más rápido, casi tropezando, con la vista fija al frente para no mirar las fotos. Sentía la nuca expuesta, esperando una mano fría que nunca terminaba de tocarme. El aire se había vuelto tan espeso que costaba trabajo respirar. Al salir de ese pasillo esperaba ver la reja o algún punto conocido. En lugar de eso me encontré con una parte del panteón que no recordaba. El terreno era más irregular, las tumbas más pequeñas y viejas.
Muchas apenas eran rectángulos de cemento hundidos en la tierra. En medio de todo destacaba una cruz de madera nueva, clavada en un montículo de tierra más clara que el resto. Me acerqué sin entender por qué me llamaba tanto la atención. Colgaba de la cruz una hoja plastificada. Debajo de una oración, en letras marcadas con plumón negro, había un solo nombre. El mío. Pensé que estaba leyendo mal. Acerqué la cara, parpadeé, volví a leer. Era mi nombre completo, igual al de mi credencial, con los 2 apellidos. Debajo, en lugar de las fechas de nacimiento y fallecimiento, solo estaba escrito el día en curso. Sentí un vacío en el estómago. Intenté convencerme de que debía existir otra persona en el pueblo con el mismo nombre, pero la mente no alcanzó a armar esa excusa. El frío alrededor de la cruz era distinto, concentrado, como si todo el aire se hubiera detenido ahí. Estiré la mano y toqué la madera. Estaba helada. En ese instante supe que había alguien detrás de mí. No escuché pasos ni crujidos de grava. No olía a cigarro ni a loción. Solo la certeza absoluta de no estar solo, como tener una mirada clavada entre los omóplatos. Me volví despacio, temblando, y lo vi. Era un niño, tal vez de 10 años, vestido con un traje negro anticuado, de esos que se usaban antes para las fotos de primera comunión. Tenía la piel muy pálida y el cabello peinado con raya a un lado. Lo que más me impresionó fueron los ojos, oscuros, fijos, con una seriedad que no le pertenecía a un niño. No transmitían ira ni tristeza, solo una calma rara. Permaneció a unos pasos de mí, quieto, con las manos juntas al frente. Me miró como si me estuviera comparando con algo que recordaba. Intenté preguntarle si estaba perdido, pero la voz no me salió. Lo único que logré fue abrir y cerrar la boca sin sonido. El niño miró la cruz con mi nombre y luego volvió a verme. Sus labios se movieron apenas y pronunció 2 palabras, en un tono plano. Todavía no. No sonó a consuelo ni a amenaza. Sonó a dato, a algo que ya estaba decidido. Sentí que las piernas me fallaban. Una corriente extraña me subió por la espalda, como si me hubieran echado agua helada. Cerré los ojos un segundo, respiré hondo para no desmayarme y, cuando los abrí, el niño ya no estaba. En su lugar, a unos metros, reconocí una fila de tumbas que había fotografiado al entrar. Detrás, la reja del panteón, abierta de par en par. No tengo claro cómo salí. Solo recuerdo el ruido brusco de la calle regresando, motores, voces, música. Estaba apoyado en la barda, sudando frío. El velador fumaba del otro lado. Me vio la cara y me preguntó si me sentía bien. Le reclamé por la cruz con mi nombre y por la campana. Juró que esa tarde no había entrado al panteón después de dejarme pasar, que la cuerda de la campana llevaba semanas rota y que no había recibido ninguna cruz nueva. Miré el celular. Eran las 9:15 de la noche. Se supone que yo había entrado poco antes de las 6:30. No supe qué responder. Me fui casi sin despedirme. Esa noche no dormí. Al día siguiente, con el sol alto y la calle llena de gente, regresé al panteón con la excusa de dejar flores. Necesitaba comprobar que todo había sido una mala pasada del miedo. Busqué la cruz de madera entre las tumbas antiguas. Caminé por los mismos senderos, conté las filas de nichos, seguí las referencias que recordaba. No la encontré. En el lugar donde debería estar solo había hierba seca y tierra vieja. Ni rastro de cruz, ni de hoja plastificada, ni de tierra removida. Después hablé con algunos vecinos mayores. Cuando les describí al niño, varios mencionaron a uno que había muerto décadas atrás, atropellado en la carretera rumbo a la playa. Me llevaron a una casa donde conservaban su fotografía en un altar. Era él, mismo traje antiguo, misma mirada seria, mismo peinado.
Desde entonces evito los camposantos todo lo que puedo. Si tengo que ir, voy acompañado, a plena luz del día y me quedo lo menos posible. A veces, cuando escucho lejos una campana o paso frente a una reja con cruces detrás, me sorprendo tocándome el pecho para sentir que todavía late. Y no puedo evitar pensar en ese niño de traje oscuro, parado junto a una cruz con mi nombre, repitiendo con voz plana esas dos palabras que todavía me persiguen: todavía no. El registro del panteón. No quiero que me crean. Con que a mí me alcance a haberlo vivido, tengo suficiente. Me llamo Javier, y durante casi 10 años fui velador del Panteón Municipal de San Miguel de las Cruces, en el centro de México. Empecé por necesidad, el turno de noche casi nadie lo quiere, pero paga un poco más y deja el día libre para buscar otro trabajo. Con el tiempo me acostumbré a la vista de las lápidas, a los nichos en fila y al olor de flores marchitas. Lo que pasó una noche de noviembre de 2018 fue distinto. Desde entonces no he vuelto a cruzar una reja de cementerio. Ese panteón es de los viejos, de los que crecieron junto al pueblo. Primero fueron unas cuantas tumbas alrededor de la capilla, luego los años lo fueron empujando hacia afuera hasta que la ciudad lo rodeó. Afuera hay puestos de flores, de pan y café, adentro, nombres que ya nadie pronuncia, cruces torcidas y fotos deslavadas. De día puede parecer un parque triste. De noche es otra cosa, las calles silenciosas, los perros que se quedan mirando la reja, la neblina bajita pegada al suelo. Esa tarde habíamos tenido un entierro que desde el principio se sintió raro. Era un hombre sin familia conocida, lo trajeron en carro de servicios municipales. Ninguna corona, ningún rezador, solo el sacerdote, 2 trabajadores del ayuntamiento, el chofer de la carroza y yo. El acta decía NN varón, aproximadamente 40 años. Nadie lloró, nadie se despidió, fue un entierro rápido, casi mecánico. Lo depositamos en una fosa al fondo, en el cuadro antiguo, donde las cruces de madera se pudren más rápido que la memoria. Cuando se fueron todos, cerré la reja a las 7:30, como siempre. Mi rutina era simple: una vuelta general antes de las 10, revisar candados de los mausoleos, apagar veladoras que quedaran mal puestas y recoger basura. Luego me quedaba en la caseta, junto a la entrada, con café y un radio viejo que casi siempre solo agarraba estática. Esa noche hacía frío, pero no de esos fríos comunes, el aire se sentía pesado, como cuando va a llover, pero el cielo estaba claro. A las 11 decidí hacer otra ronda. Llevaba mi lámpara en la mano izquierda y las llaves colgando del cinturón. Los primeros pasillos estaban normales, alguna veladora aún encendida, flores plásticas, fotografías ovaladas mirándome desde las lápidas. Todo tranquilo. Lo incómodo empezó cuando me acerqué al cuadro donde habíamos enterrado al desconocido. No tenía motivos para ir hasta allá, ya había revisado esa zona, pero sentí, no sé cómo explicarlo, como si me llamaran sin voz, como si algo en la oscuridad me exigiera presencia. El cuadro viejo siempre me había dado mala espina. Las tumbas están más juntas, hay tierra hundida por todos lados y mausoleos con puertas de lámina abolladas. Al entrar ahí, el sonido del pueblo se apaga. Ni carros, ni música lejana, ni perros, solo el crujir de la grava bajo las botas. Esa noche, hasta mis pasos sonaban apagados, como si el suelo tragara el ruido. Seguí avanzando hasta la nueva fosa del NN. Quise convencerme de que solo iba a verificar que nadie hubiera dejado algo mal. Desde lejos vi una luz que no tenía que estar ahí. Una veladora encendida junto a la cruz de madera recién clavada. Nadie la había puesto. Ni el padre, ni los trabajadores, ni yo. Me acerqué despacio. La flama no temblaba, como si el aire alrededor estuviera detenido. La cruz tenía el nombre provisional escrito con marcador, desconocido 117B. Lo que me heló no fue la luz, sino la tierra. La habían dejado lisa en la tarde,
acababa de verlos emparejarla. Ahora estaba hundida hacia el centro, como si algo pesado hubiera tirado desde abajo. Apunté la luz de la lámpara al montón hundido, intentando encontrar explicación. Fue entonces que mi celular vibró en la bolsa. Lo saqué pensando que sería mi esposa. No había llamadas, ni mensajes, pero en la galería había una foto nueva. La abrí y el estómago se me apretó. Era una toma desde arriba, como si alguien estuviera parado detrás de mí, mostrándome de espaldas, inclinado sobre la tumba, con la cruz y la veladora brillando junto a mi hombro. Atrás, pegada a mi silueta, se veía una sombra más oscura que la noche, alta, con una especie de contorno humano. Yo estaba solo. Me di la vuelta de golpe, alumbrando todo alrededor. No había nadie. Solo cruces, mármol, tierra húmeda. Quise borrarla de inmediato, pero la mano me tembló tanto que bloqueé el teléfono por error. Sentí que la piel de la espalda se me encogía, como si me estuvieran mirando desde todos los nichos. Pensé en irme directo a la caseta, pero al levantar la lámpara vi algo más. Una hilera de pequeñas luces se iba prendiendo, una por una, a lo largo del pasillo, marcando un camino hacia el fondo del cuadro. No eran veladoras normales. Algunas estaban sobre lápidas que yo sabía que nadie visitaba, otras junto a cruzas que ya ni se leía el nombre. La flama se encendía sola, sin chispazo ni chispa, simplemente aparecía. Pude haber dado la media vuelta, pero cometí el error de seguirlas con la mirada y después con los pies. No era curiosidad, era una especie de obediencia tonta, como cuando uno sigue una procesión sin saber ni por quién están rezando. El camino de luces terminaba frente a un mausoleo pequeño, de cemento sin pintar, con una puerta metálica oxidada. Lo conocía bien. Ahí se guardaban, por unos días, los ataúdes cuando había atraso en los entierros. De niño le había tocado a mi papá trabajar arriba del cerro, y me contaba que en esos cuartos de depósito no debía entrar nadie solo. Yo tenía las llaves de todo, incluido ese lugar, pero por regla lo manteníamos vacío en la noche. Esa vez, desde afuera, sentí que adentro no estaba vacío. La lámina estaba cerrada, pero por la rendija de abajo escapaba un olor que no se me va a olvidar nunca. No era solo el olor dulce de flores viejas ni el de humedad. Era como si hubieran mezclado tierra mojada, sudor frío y algo más, algo que uno reconoce sin haberlo olido antes. Pensé que tal vez algún empleado se había equivocado y dejó algo ahí dentro. Empujé la puerta. Se resistió un poco, luego cedió con un quejido metálico. Adentro, en medio del cuarto, había un ataúd sencillo, de madera clara, sin adornos. Exactamente igual al del desconocido enterrado esa tarde. No era posible. Yo mismo lo había visto bajar al fondo de la fosa. Me acerqué con la lámpara, paso a paso. Tenía aún la etiqueta plástica amarrada en una de las agarraderas, NN 117B. El mismo número de la cruz. La tapa traía un pequeño cristal ovalado, de esos que dejan ver el rostro del difunto durante el velorio. Me incliné, sin querer mirar, pero miré. El cristal estaba empañado por dentro, como cuando un vidrio se llena de vapor. Con la manga pensé limpiar por fuera, pero el empañe venía de adentro, como si algo hubiera respirado ahí hace segundos. Entonces el vidrio se aclaró un poco y vi una frente pálida, unos ojos cerrados y la marca de la morgue en la piel. Era el hombre que habíamos enterrado. Lo reconocí por una pequeña cicatriz en la ceja que noté en la tarde. Solo que ahora su boca estaba ligeramente abierta y en el cristal se marcaba, lentamente, una palabra trazada desde dentro, con algo húmedo, mi nombre. Javier. Lo leí letra por letra mientras se formaba. Sentí que el cuerpo se me quería soltar, como si las piernas ya no fueran mías. La flama de las veladoras afuera empezó a titilar todas juntas. El aire dentro del cuarto bajó de temperatura tan rápido que me dolieron los dientes. De algún lugar, muy abajo, escuché algo que no era grito ni canto, una voz tan baja que más que oírse se metía directo al pecho.
No era un idioma que reconociera, pero entendí la intención: no lo dejes solo. No recuerdo bien cómo salí de ahí. Solo sé que, cuando me di cuenta, estaba corriendo entre las tumbas, tropezando con los bordes, sin mirar atrás. Las luces del cuadro viejo se apagaron de golpe y el resto del panteón parecía más oscuro que nunca. Llegué a la caseta, cerré la puerta con seguro y me quedé sentado contra la pared, con la lámpara apuntando a la reja. El radio, que siempre estaba con estática, se encendió solo. Entre el ruido se coló mi nombre otra vez, claro, dicha por una voz que no era humana pero usaba mi idioma. En mi casa, esa noche, el olor del depósito vino conmigo. Mi esposa se despertó diciendo que la habitación olía a tierra húmeda y flores pasadas. Yo no le conté nada. A los 2 días empezaron los ruidos, pasos lentos en el pasillo, la silla de la cocina arrastrándose sola, la sensación de que alguien se sentaba al borde de la cama y respiraba muy cerca de mi cara. Cada vez que cerraba los ojos veía el cristal empañado y mi nombre escrito desde adentro. Tardé una semana en atreverme a regresar al turno. No tenía opción, necesitaba el trabajo. Cuando volví, lo primero que fui a revisar fue el cuadro viejo. El entierro del NN seguía ahí, la cruz, la tierra pareja, la etiqueta ya medio borrada por la lluvia. No había rastro de veladoras encendidas ni de la fosa hundida. Seguía oliendo raro, pero nada más. Quise convencerme de que todo había sido un ataque de nervios, una especie de sueño despierto. En la caseta, junto al escritorio, está el libro de registros. Ahí se anota cada ingreso, cada entierro, el número, el nombre, la fecha. Lo abrí en la página del NN desconocido 117, B, varón, noviembre de 2018, cuadro H. Abajo había una línea siguiente, escrita con la misma letra pareja del administrador, pero sin llenarse. Solo estaba la fecha, en blanco el nombre. La fecha era la del día siguiente. No quise darle importancia, pensé que era un lugar apartado para un difunto programado. Esa madrugada, a eso de las 3, el radio volvió a prenderse solo. Entre la estática, la misma voz baja, insistente, repitió mi nombre, como quien pasa lista. Fui al libro de nuevo, sin saber por qué. La línea que antes estaba vacía ya no lo estaba. Donde debía ir el nombre del siguiente difunto, estaba el mío, completo, con los 2 apellidos. La fecha no era la del día siguiente, ahora marcaba 3 días atrás. El bolígrafo que se usa para los registros estaba encima de la hoja, manchando el papel. No supe cuánto tiempo me quedé mirando ese renglón. Sentía detrás de mí la presencia de alguien quieto, muy cerca, justo a la altura del hombro, como en la foto de la tumba. Ni siquiera tuve valor de voltear. Solo cerré el libro de golpe, agarré mis cosas y dejé las llaves sobre el escritorio. No renuncié formalmente, no pedí liquidación. Simplemente no volví. Hasta hoy, cada noviembre, a eso de las 3 de la mañana, despierto con la misma sensación, el colchón se hunde junto a mis pies, el cuarto se llena de ese olor a panteón y en el silencio de la casa escucho, muy dentro de la cabeza, que alguien pasa lista otra vez. Nunca respondo. Pero sé que, tarde o temprano, en alguna página del libro del panteón, el renglón de mi nombre debe seguir esperando que le pongan una cruz encima. El último velador. No cuento esto para llamar la atención. Lo digo porque desde aquella noche ya no puedo entrar a un panteón sin que me tiemblen las manos. Me llamo Raimundo, tengo 41 años y durante casi 5 trabajé como velador en el panteón municipal de un pueblo al sur de Veracruz, San Miguel de las Aves. Es un pueblo tranquilo de día, con su mercado chiquito, su iglesia pintada de blanco y la terminal de autobuses que huele a diésel y a fritanga. De noche, en cambio, todo se apaga temprano, menos el panteón. El cementerio está en una lomita, a las orillas del pueblo.
Abajo se ven unas cuantas luces dispersas, pero allá arriba lo único que se escucha casi siempre es el viento entre los cipreses y los perros que ladran a lo lejos. Yo entré de velador en 2019, cuando el anterior, don Celio, se jubiló. O al menos eso fue lo que me dijeron al principio. Con el tiempo supe la verdad, no se jubiló. Lo encontraron una madrugada tirado junto a los nichos más viejos, con la mirada fija hacia arriba y las uñas llenas de tierra, como si hubiera querido aferrarse al suelo para no irse a ningún otro lado. El parte médico dijo infarto. En el pueblo se murmuraba otra cosa. Que vio algo que no debía ver. Que lo llamaron por su nombre desde una tumba que ya nadie visita. Al principio no les hice caso. Uno toma ese trabajo porque no hay de otra, no por valiente. Te acostumbras a las sombras, a los ruidos de la noche, a las veladoras que se quedan prendidas más de la cuenta y a las flores marchitas. Piensas que todo lo extraño que escuchas tiene una explicación, un gato, una rata, el aire empujando las coronas secas. Pero no todo tiene explicación. Y eso lo aprendí una noche de noviembre de 2021. Eran casi las 12:30 cuando sonó mi teléfono. Era el secretario del ayuntamiento. Me habló rápido, como quien quiere colgar pronto. Nos están llamando los vecinos. Dicen que otra vez se oyen voces del panteón. Date una vuelta por la parte vieja, por favor. No pregunté más. Ya nos habían dicho que los de la colonia de atrás se quejaban seguido. Colgué, me puse la chamarra y agarré mi lámpara de mano, de esas pesadas que usan los policías de tránsito. La caseta donde duermo está cerca de la entrada nueva, donde están las tumbas recientes, todas blanquitas, con fotografías pegadas y arreglos de plástico que brillan con la luz amarilla de los focos. La parte vieja, en cambio, está hasta el fondo, separada por un portón oxidado que casi siempre se queda abierto porque la bisagra ya no ajusta bien. Ahí las cruces están chuecas, las lápidas despintadas y los nombres se alcanzan a leer solo si les pasas la mano para limpiar la capa de tierra. Esa noche el cielo estaba tapado, y la luz del pueblo apenas subía hasta donde yo iba caminando. El panteón olía a humedad y flor podrida. Mis botas resonaban sobre la grava del camino. Cada paso, un crujido breve que se apagaba rápido. Al cruzar el portón hacia la parte vieja, el ambiente cambió. No sé cómo explicarlo. No bajó la temperatura de golpe ni pasó nada espectacular. Solo sentí un peso diferente en el pecho, como cuando entras a una casa donde hubo una pelea fuerte minutos antes y todavía se percibe algo raro en el aire. Apagué el teléfono y lo guardé en la bolsa. No quería ver la luz de la pantalla. Solo me quedé con la lámpara. Empecé a avanzar despacio entre las tumbas, enfocando aquí y allá. Al principio no escuché nada. Solo el roce del viento moviendo los plásticos de unas coronas viejas. Un foquito temblando a lo lejos. El chillido agudo de alguna bisagra en una cruz metálica que se meciera sola. Me dije que otra vez los vecinos estaban exagerando. Que habrían escuchado la bocina de algún carro, o tal vez adolescentes colándose para tomar fotos de miedo como ya había pasado antes. Y fue entonces cuando sonó el primer paso que no era mío. Seco. Claro. Detrás de mí, sobre la misma grava. Me detuve en seco. La lámpara dibujó un círculo tembloroso sobre una fila de tumbas sin flores. El silencio cayó de golpe, tan de golpe que me di cuenta de que ya no ladraba ningún perro, ni se oía música del pueblo, ni insectos. Nada. Volví la cabeza. No vi a nadie. Di 2 pasos hacia atrás, solo para asegurarme de que la grava crujía distinto cuando yo caminaba. Y sí, el sonido era parecido, pero no igual. El que escuché antes venía de un solo punto, más pesado, más marcado.
¿Hay alguien ahí? Alcancé a decir, casi por costumbre. Nada respondió. No me gusta hablar solo, así que apreté la mandíbula y seguí avanzando, esta vez con la lámpara más arriba, barriendo los ángeles de cemento, las vírgenes despintadas, los jarrones sin flores. Llegué a la zona de los niños. Las tumbas ahí son más pequeñas, coloridas, con juguetes deslavados, carritos sin ruedas, muñecas sin ojo. Es uno de los lugares que menos me gusta recorrer de noche. Hay algo en esas figuras inmóviles que pesa distinto. Fue ahí donde lo escuché por primera vez. Raimundo. No fue un alarido ni una voz fuerte. Fue algo dicho tan cerca de mi oído que sentí el aire frío pegado al cuello, como si alguien se hubiera acercado demasiado por detrás. Di un brinco y giré con la lámpara en alto, dispuesto a alumbrar una cara. No había nadie. Lo que sí vi fue un carrito de plástico volteado sobre una tumba. Empezó a moverse despacio, como si una mano invisible lo empujara. Cayó del pequeño escalón de cemento y se quedó sobre la tierra. Ese lugar es plano, no había pendiente. No soplaba viento. Por primera vez, pensé en regresar a la caseta. Pero en mi mente aparecieron la llamada, el sueldo, la necesidad de conservar ese trabajo. Me obligué a tragar saliva y seguí caminando. Me repetí que a alguien le parecía gracioso meterse a espantar. Que si los agarraba, por lo menos podría entregarlos a la policía municipal. Entonces empezaron las voces. No una. Varias. Todas juntas, pero bajas. No parecían gritos ni rezos. Eran palabras enredadas, como si muchas personas hablaran al mismo tiempo detrás de una puerta gruesa. Se levantaban y caían, subían de intensidad, se cortaban de pronto, volvían a aparecer unos pasos más allá. Venían de la zona más antigua, donde están los mausoleos de familias que ya nadie visita. Caminé hacia ese lugar con las piernas cada vez más pesadas. Cada paso me costaba trabajo. Sentía las plantas de los pies como pegadas al suelo. La lámpara temblaba en mi mano y rebotaba la luz en los azulejos descascarados, en los nombres incompletos, en los años tan lejanos que parecían de otro mundo. Llegué al mausoleo de la familia Mancera, uno de los más grandes, con 2 columnas agrietadas a los lados y una puerta de fierro cerrada con candado oxidado. Hasta por fuera se notaba abandonado. La mezcla de voces salía de ahí dentro, clara, pero sin que pudiera entender una sola frase. Me acerqué hasta quedar frente a la puerta. Puse la lámpara bajo el brazo y con la mano libre empujé apenas la reja, aunque sabía que el candado la mantenía firmemente cerrada. En cuanto mis dedos tocaron el metal, las voces se callaron. El silencio que siguió fue tan brutal que escuché mi propia respiración acelerada. El corazón me golpeaba el pecho. Quise alejarme. Lo juro. Pero una idea se me metió en la cabeza, no sé de dónde, asomarme por el pequeño espacio donde el candado no ajustaba bien, justo a la altura del ojo. En cuanto pegué la cara, la lámpara parpadeó y casi se apaga. Alcancé a verlo. Del otro lado, en el interior oscuro del mausoleo, alguien estaba de pie. No estaba acostado en una cripta ni arrodillado rezando. Estaba de pie, pegado a la pared del fondo, con la cabeza agachada, como si estuviera cansado. Llevaba el uniforme viejo de velador, camisa azul claro, pantalón negro, una chamarra café. Reconocí esa chamarra. Era igual a la que usaba don Celio en las fotos que hay en la oficina del panteón. Quise apartarme, pero no pude. Mis manos se quedaron aferradas a la puerta, mis rodillas temblaban. La figura levantó la cabeza y aunque la lámpara no iluminaba bien el interior, su mirada se clavó en mí con una claridad absurda. No sabría decir qué vi en esos ojos, pero sí sé lo que sentí,
el mismo frío que se debe sentir cuando te nombran en una lista que no puedes evitar. Su voz sonó adentro de mi cabeza, no sé por dónde entró, pero fue tan nítida como si me hablara al oído. Todavía no te toca, pero ya saben tu nombre. La lámpara se apagó por completo. La oscuridad fue absoluta. No veía ni mis propias manos. Algo me rozó el hombro, algo que no era viento ni tela. Era la sensación de unos dedos fríos, muchos, apoyándose un instante y retirándose de inmediato. Di un paso atrás a ciegas. El suelo desapareció bajo mi pie derecho. Caí hacia atrás, chocando con el borde de otra tumba. Sentí el golpe seco en la espalda y el aire se me fue de los pulmones. No recuerdo cuánto tiempo estuve en el suelo. Solo sé que, en medio de esa negrura, no estaba solo. Escuchaba pasos moviéndose alrededor, rodeándome, dando vueltas en círculos, acercándose, alejándose. Los sentía vibrar en la tierra más que oírlos. Cada cierto tiempo una piedra se movía, un florero se volteaba, una cruz rechinaba sin tocarla a nadie. Y entre todo eso, una sola cosa constante, alguien, en alguna parte, repetía mi nombre con una calma insoportable, alargando las sílabas, como si probara cada una. Raimundo. Raimundo. Quise gritar, pero no me salió la voz. Quise rezar, pero se me borraron las palabras del cerebro. Me quedé tirado, tratando de hundirme en la tierra para desaparecer. En algún punto, la lámpara se encendió de nuevo sola. La luz lo inundó todo. Estaba en el mismo lugar, junto al mausoleo de los Mancera, tirado de espaldas, con la chamarra cubierta de polvo. La puerta seguía cerrada, el candado oxidado colgando en su sitio. Me incorporé como pude y corrí. No caminé, no avancé lento, corrí con todas mis fuerzas de vuelta hacia la parte nueva, tropezando con raíces, golpeándome la espinilla con las esquinas del cemento, sin atreverme a mirar a los lados. Cuando llegué a la caseta, cerré la puerta con llave y arrastré el escritorio para trabarla. Recién ahí me di cuenta de que tenía tierra bajo las uñas, igual que habían dicho de don Celio. Pero yo no recordaba haber metido las manos en ningún lado. Al día siguiente, cuando fui a reportar lo que pasó, el administrador del panteón me escuchó en silencio, sin interrumpirme. Cuando terminé, se quedó un rato con la vista perdida en la ventana. Te dije que si no aguantabas lo renunciaras a tiempo, fue lo único que comentó. Antes de irme me detuvo con una pregunta. ¿Cuándo estabas en la parte vieja, dejaste que te llamaran por tu nombre? No le respondí. No hizo falta. Lo leyó en mi cara. Esa misma semana entregué el puesto. Dije que tenía problemas de salud. No volví al panteón ni siquiera de día, ni para visitar a mis propios muertos. Pero el trabajo no se va del todo. Cada noche, cuando la casa se queda en silencio y apago la luz, se repite lo mismo. Durante unos segundos dejo de oír la calle, los carros, los vecinos. Todo desaparece. Solo queda un silencio espeso, casi pegajoso. Y debajo de ese silencio, escondidos, alcanzo a oír pasos sobre grava. Uno. Otro. Otro. A veces se pierden. A veces se acercan tanto que siento como se marcan justo al lado de mi cama. Y, de vez en cuando, una voz baja, paciente, como si tuviera todo el tiempo del mundo, repite mi nombre, despacito, disfrutando cada letra. Raimundo. Esperando que, tarde o temprano, vuelva a contestar. Ellos no estaban enterrados. No cuento esto para asustar a nadie.
Lo cuento porque todavía, cuando paso cerca de un panteón, siento la misma presión en el pecho que aquella noche. Me llamo Álvaro, vivo en León, Guanajuato, y lo que voy a relatar me pasó en 2018, en el Panteón Viejo de San Miguel, un cementerio pequeño que está casi pegado a la colonia donde crecí. Desde niño me llamaban la atención las tumbas antiguas, las fechas borradas, los nombres repetidos de familias completas. Nunca me consideré creyente de historias de fantasmas, pero sí tenía esa curiosidad rara por los lugares donde la gente ya no vuelve a ser nombrada. El Panteón de San Miguel tiene dos partes muy marcadas. La nueva, por la entrada principal, con flores de plástico, bardas recién pintadas y veladoras que todavía huelen a parafina. Y la vieja, al fondo, donde ya casi nadie visita a nadie. Esa parte, con el tiempo, se convirtió en una especie de mancha oscura que yo veía desde la calle, detrás de los árboles. La noche de la que hablo no fue 2 de noviembre ni nada especial. Era un martes cualquiera, casi medianoche. No podía dormir, traía la cabeza llena de pendientes del trabajo y discusiones con mi pareja. Salí a caminar para despejarme. El aire estaba fresco, ni frío ni caliente, y la colonia estaba más callada que de costumbre. Sin darme mucha cuenta, mis pasos me llevaron hacia el panteón. Cuando llegué, la entrada principal estaba cerrada con cadena y candado. Me quedé ahí, viendo hacia adentro entre los barrotes, hasta que recordé que en la parte lateral, por el camino de tierra, había una reja vieja que casi nunca cerraban bien. Fui hacia allá y la encontré como la última vez, ladeada, con el metal vencido. Bastó empujar un poco para abrir lo suficiente y colarme. Apenas di 2 pasos dentro, sentí ese cambio raro de ambiente que hay en los cementerios de noche. No fue miedo inmediato, más bien una especie de peso en el aire. Olía a tierra húmeda y a flores marchitas. Las farolas del camino principal lanzaban una luz amarillenta que no alcanzaba a las filas de tumbas más alejadas. Encendí la linterna del celular y avancé. Pasé primero por la zona nueva. Cruces de metal brillando, fotos enmarcadas todavía visibles, bancas de cemento limpias. Se escuchaba lejos el eco de una moto pasando por la avenida, algún perro ladrando. Nada fuera de lo normal. Pero desde ahí se veía, al fondo, la parte antigua, una sombra más densa, sin luz, con árboles más altos que el resto. No sé en qué momento decidí que esa noche, por fin, iba a llegar hasta el final. Siempre me había quedado a mitad del camino, por respeto o por simple nerviosismo. Pero el insomnio, la rabia y esa curiosidad vieja me empujaron adelante. Crucé el último tramo donde aún llegaba la luz de las farolas y me metí entre las tumbas viejas. El cambio fue brusco. El piso ya no era parejo, sino de tierra dispareja, con raíces que salían como venas del suelo. Las lápidas estaban inclinadas, muchas partidas, otras cubiertas casi por completo por enredaderas. Sobre algunas, las letras apenas se alcanzaban a leer con la luz del celular. Fechas de 1910, 1923, 1931. Gente que murió antes de que mis abuelos nacieran. Mientras iba leyendo nombres, empecé a notar algo raro. En varias lápidas, muy distintas entre sí, se repetía la misma marca hecha con algo oscuro, como si lo hubieran pintado a mano con prisa. Era una especie de círculo irregular y dentro un pequeño trazo vertical, como si simulara una persona parada. No era una cruz ni un símbolo religioso que yo reconociera. Al principio pensé que serían travesuras de chavos, hasta que vi la segunda, la tercera, la quinta lápida con la misma marca, todas alineadas hacia el fondo del panteón. Me entró la necesidad tonta de seguir ese rastro. Cada vez que encontraba una lápida con el círculo, levantaba la luz para buscar la siguiente. Me fui metiendo más y más entre nichos hundidos, cruces chuecas y barditas caídas. Poco a poco se dejaron de escuchar los ruidos de la calle. Ni motos, ni perros, ni nada. Solo el crujido leve de mis tenis sobre hojas secas.
En cierto punto, me di cuenta de que ya casi no veía las farolas. Si volteaba hacia atrás, solo se alcanzaba un brillo lejano, como si fueran velas al fondo de un salón muy grande. La parte donde estaba ya no tenía iluminación, solo la de mi celular. Fue entonces cuando noté el siguiente detalle: en el suelo, frente a una tumba marcada con el mismo círculo, había restos de velas completamente consumidas. No eran viejas, la cera se veía limpia, pegada todavía a la tierra, como si alguien las hubiera encendido ahí no hacía mucho. Ahí empecé a sentir que algo no estaba bien. Ese pedazo del panteón, según yo, llevaba abandonado años. Sin embargo, la tierra frente a esa tumba estaba removida, como si alguien hubiera estado parado ahí durante bastante rato. Llevé la luz al frente y vi que la marca del círculo en esa lápida era doble, como si alguien la hubiera repasado encima. Seguí avanzando porque ya estaba demasiado metido para regresar sin saber a dónde llevaba todo eso. Las marcas me conducían hacia la esquina más alejada del cementerio, donde hay una barda vieja a medio derrumbar. De niño me decían que detrás de esa barda ya no había nada, solo terrenos baldíos. Llegué a una especie de claro, un pequeño espacio donde las tumbas se abrían formando un semicírculo, y en el centro había una cruz de cemento más alta que las demás. En la base de esa cruz, alguien había pintado el mismo círculo, pero esta vez con varios trazos verticales dentro, como si fueran varias personas de pie, juntas. La pintura, si es que era pintura, se veía más oscura que la tierra, casi húmeda. Sentí un impulso absurdo de tocarla, pero me contuve. Solo posé la mano en la cruz, a un lado. En cuanto la toqué, sentí un cosquilleo en la palma, algo leve, como estática. Pensé que me lo estaba imaginando hasta que el celular vibró en mi mano contraria y la linterna parpadeó. La pantalla se apagó un segundo y luego se encendió sola. Cuando regresó la luz, el porcentaje de batería marcaba 1%, aunque lo había sacado de la casa casi lleno. Tragué saliva. Me dije que igual el frío estaba afectando al aparato. Fue en ese momento que escuché algo. No era viento, no era un animal. Era un murmullo muy bajo, como cuando varias personas hablan lejos al mismo tiempo. Venía de atrás de mí, del lado por el que había llegado. Me quedé inmóvil, con la mano todavía sobre la cruz, tratando de distinguir palabras, pero solo alcanzaba a percibir el ritmo de esas voces, como si rezaran o se quejaran sin levantar el tono. Me giré lentamente, levantando la luz. La primera vez no vi nada. Solo filas de lápidas viejas, árboles y sombra. El murmullo se detuvo en seco, de golpe, como si alguien hubiera apagado una radio. Di un paso hacia atrás y el celular volvió a parpadear, dejando la mitad del cementerio a oscuras durante un segundo que se me hizo larguísimo. Cuando la luz regresó, sí vi algo. Entre dos tumbas, a unos 10 metros, había una figura parada. No la había escuchado llegar. Parecía la silueta de una persona flaca, con ropa pegada al cuerpo, sin rasgos claros. No se movía. Solo estaba ahí, de frente a mí. Sentí que todo el aire se me atascaba en la garganta. Recordé todas las historias que había escuchado de gente que se topa con un borracho, un ladrón, alguien vivo. Me repetí que seguro era eso. Ya me voy, no se preocupe, alcancé a decir, con la voz temblando. La figura no respondió. Ni un gesto, ni un mínimo movimiento. Entonces la luz del celular pareció aclararse, como si hiciera un esfuerzo, y fue cuando noté que detrás de esa figura había otra, un poco más atrás, y otra más a un lado. Todas quietas, todas mirando hacia el mismo punto, hacia mí. No sé cuántas eran. Conté al menos 5 en ese primer golpe de vista, pero a medida que desviaba la luz, se iban revelando más. Entre lápidas chuecas, junto a cruces oxidadas, pegadas a las bardas. Eran delgadas, casi pegadas a las piedras, tan quietas que si no hubiera estado ahí desde el principio habría jurado que eran parte del cementerio desde siempre. Empecé a caminar hacia la izquierda,
buscando el camino por el que había llegado. Ellos no avanzaban, no al menos cuando la luz los alcanzaba. Pero cada vez que movía el celular, tenía la sensación clara de que cambiaban de lugar cuando no los veía. Cuando miré de reojo hacia la cruz del centro, vi que en el círculo pintado dentro de la base ahora había más trazos verticales de los que recordaba. En ese punto ya no intenté entender nada. Solo quería salir. Giré sobre mis pasos, tratando de orientar mis pasos hacia donde creía que estaba el camino principal. Pero el Panteón Viejo, de noche, no es el mismo lugar que de día. Las filas de tumbas parecían haberse cerrado, las bardas no coincidían con la imagen que yo traía de memoria. Pasé junto a una estatua de un ángel con las alas rotas, jurando que no la había visto antes. 3 filas después volví a pasar frente al mismo ángel, esta vez con la sensación clara de que la cabeza estaba un poco más inclinada que antes. El murmullo regresó, más cerca. No se escuchaba en un solo punto, sino alrededor. Como si cada una de esas figuras hablara muy bajo, todas al mismo tiempo. Luego, entre todo ese ruido apagado, se distinguió algo nítido, pegado a mi oído, con una voz tan fría que me hizo encoger los hombros. «Quédate». No fue un grito. Fue una palabra dicha en tono normal, pero sentí como si me hubiera doblado el estómago. Di un salto hacia adelante, casi tropezando con una cruz de metal. Levanté la luz y vi, a menos de 2 metros, a uno de ellos parado en medio del pasillo entre tumbas. No tenía rostro definido, pero donde deberían estar los ojos había 2 manchas claras, apagadas, que parecían reflejar una luz que no era la mía. No sé cómo encontré fuerzas para correr. Empecé a avanzar sin mirar a los lados, enfocando el haz del celular hacia adelante, buscando desesperado cualquier señal de la parte nueva del panteón. Las figuras se quedaban en el borde de la luz, siempre a la misma distancia, como si el mundo se redujera a ese círculo iluminado y a ellos rodeándolo. No tengo claro cuánto tiempo estuve dando vueltas. Minutos, tal vez. En un punto, el olor cambió. Dejó de ser tierra húmeda y flores viejas y empezó a mezclarse con el aroma dulce de las coronas recientes de flores de tienda. Eso me dio esperanza. Seguí ese olor y, por fin, vi una farola encendida más cerca, luego otra, y luego las filas de tumbas nuevas, con fotos plastificadas y bancas limpias. Cuando crucé la línea invisible entre lo viejo y lo nuevo, el celular dejó de parpadear. La batería siguió marcando 1%, pero la luz se mantuvo estable. Volteé hacia atrás, por puro impulso, y vi la parte antigua hecha una sola sombra compacta. Ya no distinguía figuras, ni cruces, ni nada. Solo oscuridad. Por un segundo creí ver, muy al fondo, una fila de manchas claras, a la altura de donde estarían los ojos si alguien estuviera parado entre las tumbas. No me quedé a comprobarlo. Salí por el mismo lugar por donde había entrado, empujando la reja lateral. Cuando mis pies tocaron el pavimento de la calle, el celular vibró otra vez. La pantalla se apagó y ya no quiso encender. Caminé a mi casa sin voltear ni una sola vez. Esa noche, aunque estaba agotado, no pude pegar los ojos. Sentía, cada vez que cerraba la puerta del cuarto, que alguien se quedaba parado del lado de afuera, esperando. Al día siguiente, regresé al panteón de día, acompañado de un amigo. Quise demostrarme que todo había sido un ataque de nervios, un truco de la mente. Caminamos hasta la parte antigua. Había tumbas viejas, cruz de cemento en el centro, pero en la base no había ningún círculo pintado, solo manchas de humedad. Busqué con calma las marcas que había visto la noche anterior en las lápidas. Encontramos 2 con algo parecido, pero tan borroso que podía interpretarse como cualquier cosa. No había velas recientes sobre la tierra, ni rastros de pisadas. Mi amigo se burló un rato y luego nos fuimos. Yo, en silencio, noté algo que no le mencioné. En una de las lápidas más viejas, la que estaba casi tapada por la maleza, alcancé a leer un nombre que me heló la sangre.
El nombre completo era igual al mío, con ambos apellidos. La fecha de muerte, sin embargo, marcaba 1954. Desde esa tarde, no volví a entrar a un panteón. Cuando tengo que acompañar a alguien a un funeral, me quedo en la calle, cerca de la reja, sin pasar del todo. Aprendí algo esa noche en San Miguel. Hay partes del cementerio donde los que están de pie no siempre son los vivos, y no siempre están dispuestos a que uno regrese a casa. La última procesión. Me llamo Ernesto y tengo 49 años. Durante casi 10 de esos años fui velador en el panteón municipal de un pueblo de Sinaloa, a unos kilómetros de la carretera vieja que va rumbo a Culiacán. No voy a decir el nombre del pueblo porque todavía tengo familia allá, pero el lugar existe y el panteón también. Lo que voy a contar pasó en el 2003 y desde entonces no puedo entrar a un cementerio de noche sin que se me cierre el estómago. El panteón está dividido en dos partes. La nueva, con tumbas recientes, lápidas de mármol, flores de plástico y arreglos que parecen de catálogo. Y la vieja, un terreno irregular al fondo, donde las cruces están ladeadas, las bardas de las gavetas se desmoronan y casi nadie va ya a dejar flores. Ahí terminaban los que no tenían quien los reclamara, los que murieron en accidentes en la carretera, los de epidemias viejas y algunos que simplemente aparecieron en una fosa sin nombre. Mi trabajo era sencillo, al menos en el papel. Entraba a las 6 de la tarde, cerraba el portón a las 8, hacía rondines con una lámpara y un radio viejito y me quedaba en una caseta pegada a la entrada. En la madrugada volvía a revisar que no hubiera vagos, gente haciendo brujerías o robando floreros. Los veladores anteriores duraban poco. Decían que se aburrían, que la paga era mala o que no se acostumbraban al silencio. A mí no me molestaba. Venía de trabajar de noche en empaques agrícolas, ya estaba hecho a las desveladas. Lo único que me incomodaba era una cosa que todos mencionaban bajito, como si les diera pena, la procesión del patio viejo. El primer día que firmé con el ayuntamiento, el encargado me dijo, medio en broma, medio serio, que si alguna noche escuchaba gente caminando a medianoche al fondo del panteón, no les hablara. Si pasan, los dejas pasar. Si se paran, te metes a la caseta y cierras la puerta. No les cuentes, no les preguntes nada, eso fue todo. Pensé que era una manera de asustar al nuevo. Puro cuento de pueblo, me dije. Yo ya había escuchado historias de aparecidos en brechas, de mujeres que se suben a los tráileres y desaparecen antes de llegar al entronque, de luces que siguen a los pescadores. Jamás había visto nada. Me consideraba práctico. Mientras me pagaran puntual y no se metieran a profanar tumbas, lo demás me valía. Las primeras semanas fueron tranquilas. En noviembre el panteón se llenaba de gente por el Día de Muertos y luego se quedaba vacío, con restos de flores marchitas y cera pegada al piso. El olor a tierra húmeda, flor de cempasúchil y basura quemada se mezclaba en el aire. A veces entraban muchachos a tomar, pero en cuanto los alumbraba con la lámpara y les decía que ahí no, se iban. Nada que no pudiera manejar. La primera vez que escuché algo diferente fue una noche de martes, cerca de la medianoche. Estaba en la caseta, medio dormido sobre la mesa, cuando sentí un golpecito en el techo, como si hubieran aventado piedritas. Pensé que eran ramas o algún pájaro. Me levanté, agarré la lámpara y salí. El cielo estaba despejado, sin luna, pero las luces amarillas de los postes alumbraban lo justo para ver el camino principal. Todo normal. Cierres de las tumbas bien puestos, portón con candado, silencio. Entonces lo escuché. No fue voz ni risa. Fueron pasos. Muchos pasos. El sonido claro de suelas golpeando la grava, como si viniera un grupo de gente caminando despacio, cuesta arriba, desde el fondo del panteón. Acompañaba ese ritmo un ligero tintineo,
como si llevaran cadenas finas, medallas o rosarios colgando que se golpeaban entre sí al andar. Me quedé quieto, esperando ver a algún grupo de familiares rezando tarde. Alumbré con la lámpara hacia el pasillo central y no vi a nadie. Sin embargo, los pasos seguían avanzando, uniformes, constantes. No sonaban cerca de la entrada, sino más adentro, en la parte vieja. La lámpara tenía buena potencia. Aún así, cuando la dirigí hacia donde el sonido parecía más fuerte, solo alcancé a ver la hilera de cruces torcidas, sombras largas sobre la tierra y un aire pesado, como si el clima hubiera subido de golpe unos grados. Los pasos se detuvieron de pronto. El silencio volvió como si alguien hubiera apagado un sonido de la radio. Me quedé esperando un rato, con la garganta seca, hasta que el corazón dejó de latirme tan rápido. Me convencí de que quizá había sido algún grupo que ya había salido sin que yo me diera cuenta, aunque el portón seguía cerrado con seguro. Ese fue el primer aviso. Las semanas siguientes el patrón se repitió. Siempre alrededor de la medianoche. Siempre en el mismo trayecto imaginario, desde el fondo del panteón hacia el patio viejo, nunca hacia la salida. Hubo noches en que me hice tonto y no salí de la caseta, pero otras la curiosidad me ganó. Caminaba con la lámpara en mano siguiendo el sonido, y cada vez la misma historia, escuchaba pasos, incluso el leve crujir de la grava cuando el peso de alguien la aplasta, sentía que tenía gente muy cerca, pero no veía a nadie. Hasta que llegó la noche del 2 de diciembre de ese año. Lo recuerdo bien porque fue unos días después del bullicio del Día de Muertos. El panteón seguía lleno de restos de veladoras, botellas olvidadas, flores ya casi negras. Esa tarde el encargado del ayuntamiento me pidió hacer un inventario de la zona vieja. Querían evaluar qué tumbas se iban a abrir para reutilizar espacios. No me gustó la idea, pero no estaba en posición de opinar. Pasé buena parte de la tarde caminando entre cruces oxidadas, leyendo nombres borrosos por la lluvia, fechas de gente que había muerto en los años 30 y 40, placas rotas, nichos sin puerta. En una esquina, pegada a una barda despintada, estaba una plancha grande de cemento con una placa pequeña, fosa común. Sin nombres. Sin fechas. Ese lugar siempre me había incomodado. Había velas derretidas sobre la placa, algunas monedas, un rosario viejo. Esa noche me quedé con la imagen clavada en la cabeza. A las 11:30, el pueblo estaba en calma. Se escuchaba a lo lejos un perro ladrando y la música de una casa que todavía tenía la fiesta encendida. Llené mi termo de café, prendí la radio y me recargué en la silla de la caseta. No sé si me quedé dormido un rato, pero un golpe metálico me despertó sobresaltado. Venía del interior, de la parte vieja, como si alguien hubiera dejado caer una cruz. Miré el reloj. Eran las 12:02. En cuanto salí, el ambiente se sentía distinto. No hacía frío, pero el aire quemaba al entrar por la nariz, cargado de un olor a flor marchita muy concentrado. Apagué la radio para escuchar mejor y ahí estaban otra vez, los pasos. Esta vez no eran lejanos. Venían claramente del patio viejo, siguiendo el pasillo de tierra que rodeaba la fosa común. El tintineo de metal también era más claro, acompañando el ritmo pausado del caminar. Tuve la sensación absurda de que era un cortejo fúnebre. Con el corazón acelerado, empecé a avanzar. La lámpara alumbraba a mis pies y al frente, mostrando las cruces, las lápidas levantadas, el pasto crecido. Cada vez que daba unos pasos, los sonidos parecían acomodarse para mantenerse a la misma distancia, ni más cerca ni más lejos. Apenas doblé hacia el fondo, lo vi. No puedo decir que los vi como se ve a una persona viva bajo el sol. Pero había formas. Figuras. Siluetas alineadas, avanzando en fila de dos en dos, siguiendo un camino que solo ellas conocían. Delante iba un hombre con algo que parecía una cruz sobre el hombro. Detrás,
varias mujeres con vestidos largos, chalinas en la cabeza y, más atrás, cuerpos más pequeños que podrían haber sido niños. Lo que me paralizó no fue verles la cara, porque apenas se distinguían rasgos. Fue darme cuenta de que sus torsos, sus brazos, la cruz, todo aquello que se movía de la cintura para arriba, se veía con cierta definición. Pero hacia abajo, donde deberían estar las piernas y los pies, la imagen se perdía en algo oscuro, como si de la mitad del cuerpo hacia abajo se mezclaran con la tierra. Aún así, el sonido del caminar era nítido, como si pisaran fuerte sobre la grava. La columna dobló hacia la fosa común. Yo me quedé a unos 10 metros, entre dos tumbas viejas. No podía moverme. Tenía la lámpara apuntando hacia ellos, pero la luz no parecía atravesarlos ni espantarlos. Simplemente los rodeaba y los dejaba seguir. Sentí una presión en el pecho, un miedo tan denso que por un momento pensé que me iba a desvanecer. Cuando el hombre de adelante se detuvo frente a la placa, las demás figuras se dispersaron alrededor, formando casi un círculo. El tintineo cesó. Solo se oía el ligero movimiento de tela y ese crujir de grava bajo pasos invisibles. Una de las mujeres, colocada a un lado, giró lentamente la cabeza hacia mí. No puedo describir su rostro con detalle. Era como ver algo a través de un vidrio empañado. Pero distinguí con claridad la forma de los ojos muy abiertos, clavados en mi dirección. No fue una mirada perdida. Me estaba viendo a mí. Fue suficiente para que mi cuerpo reaccionara. Quise gritar, pero no me salió nada. La lámpara se me resbaló de la mano y cayó al suelo, quedando apuntando hacia otro lado. La fila de figuras no se movió. Aproveché el impulso y corrí. No miré atrás. Atravesé el pasillo central casi a ciegas, guiado por la luz tenue de los postes. Sentía, detrás de mí, los pasos reanudarse, pero no como si me persiguieran, sino como si el cortejo hubiera retomado su ritmo, ignorando mi huida. No recuerdo cómo llegué a la caseta ni cuánto tiempo estuve ahí con la puerta cerrada, apretando el radio contra el pecho. Solo sé que cuando por fin amaneció, las aves hicieron ruido y se escucharon los primeros carros pasar por la calle, pude volver a respirar normal. El día siguiente me vino a relevar Aurelio, otro velador más viejo que yo. Me vio la cara y se rió sin ganas. «¿Ya los oíste, verdad?», me dijo, mientras prendía un cigarro. No quise admitirlo, pero supongo que mi silencio fue respuesta suficiente. Aurelio se sentó en la banquita de cemento y, sin mirarme, soltó. «Son los que nunca tuvieron velorio. Los que echaron todos juntos cuando hubo epidemias, cuando los traían de la carretera sin nombre. Antes ni actas de defunción les sacaban. Nomás los aventaban ahí y tapaban. Dicen que cada cierto tiempo salen a hacerse su propia despedida. Mientras no te metas en medio, no pasa nada». Yo solo atiné a preguntar si alguien los había visto tan claro como yo. «A veces», respondió. «A mí me tocó ver a mi tío entre ellos una vez. Un día se lo llevaron en un camión de los que levantaban gente y nunca supimos dónde quedó. Una noche lo vi en la fila, con la misma chamarra de mezclilla que usaba para ir al rancho. Nomás me vio y siguió caminando. Desde entonces, cuando los escucho, ni me asomo». Esa noche renuncié. Dije que la familia necesitaba que me cambiara de turno en otro trabajo y entregué las llaves. Nunca más quise pasar una madrugada ahí. Años después, sin embargo, tuve que regresar al panteón, ahora como deudos. Mi hijo mayor murió en un accidente en la autopista, camino a Mazatlán. Tenía 18 años. El ayuntamiento nos dio permiso de enterrarlo en la parte nueva, cerca de la entrada. Durante varios días fui a llevarle flores. Siempre de día. La última vez que fui fue un 2 de noviembre. Después de la misa, la gente se fue retirando.
Mi esposa se adelantó a la casa con los niños. Yo me quedé un poco más frente a la tumba hasta que el sol empezó a bajar. Me despedí en silencio y me encaminé hacia la salida. Antes de llegar al portón, me detuve. La vista se me fue, sin querer, hacia el fondo del panteón, a la parte vieja. No los vi. No escuché pasos. Pero sentí algo que me heló la sangre, una especie de atracción, como cuando recuerdas un lugar donde ya estuviste en otra vida. Me quedé mirando la zona de la fosa común. Por un instante, juraría que vi una silueta joven, parada junto a la placa, con una gorra de béisbol muy parecida a la que usaba mi hijo. Parpadeé y ya no había nada. Desde entonces, cada vez que se acerca noviembre y paso cerca de un cementerio, recuerdo la fila de figuras avanzando sin piernas visibles, la mirada de aquella mujer y el sonido de los pasos caminando hacia un lugar donde nunca hubo despedida. Y me pregunto cuánto tiempo les falta para completar su procesión, o si algún día me tocará caminar con ellos, en medio del patio viejo, esperando que alguien, desde la caseta, tenga el valor de mirar. Turno perdido en el panteón. Me llamo Raúl y nací en un barrio de la periferia de Puebla capital. Lo que voy a contar pasó en el año 2019, antes de que todo se volviera más raro con lo de las enfermedades y los encierros. No busco convencer a nadie, pero desde esa noche no he vuelto a pisar un panteón sin que me tiemblen las manos. Yo trabajaba como auxiliar administrativo del Panteón Municipal de San Miguel, un cementerio pequeño a las afueras de la ciudad, rumbo a unas colonias donde el pavimento se acaba y empieza la terracería. Mi chamba, en teoría, era de oficina, registros, permisos de inhumación, cobro de cuotas por mantenimiento, cosas así. Pero como siempre pasa en los municipios, si faltaba alguien había que cubrirlo, y a mí me tocaba de vez en cuando apoyar al velador de las noches cuando se enfermaba o tenía que ausentarse. El panteón no era antiguo como los de Ciudad Grande, pero sí tenía una parte vieja, con tumbas de los años 40 y 50, cruces oxidadas, fotos ya borradas por el sol y nichos medio vencidos por la humedad. Atrás, pegado a una barda de bloc sin pintar, estaba la zona de la fosa común. Ahí terminaban los cuerpos que nadie reclamaba o los que llegaban sin identificación. No era un lugar del que se hablara mucho, pero todos sabíamos que existía. El velador se llamaba Don Hilario, un señor ya grande, de manos resecas por el cemento y el trabajo al sol. A él le gustaba decirme que la parte nueva del panteón daba más pendiente que la vieja. Los recientes son los que todavía se sienten enojados, me comentó una vez mientras acomodábamos floreros de plástico. Yo solo reí por compromiso, no era creyente de nada extraño, aunque confieso que saliendo de ahí siempre cruzaba la calle sintiendo la mirada de muchas fotos encuadradas detrás de mí. La noche de la que hablo cayó un miércoles de noviembre. Eran días pesados porque acababa de pasar el Día de Muertos y todo seguía medio desordenado, basura, veladoras apagadas, flores podridas, vasos de unicel tirados por todas partes. Además, ese día por la tarde había habido un entierro raro. Un hombre sin familiares. Lo trajo la funeraria con el acta y los papeles en regla, pero sin nadie que lo despidiera. Solo el chofer y un ayudante, ambos con prisa por irse. Don Hilario me llamó al mediodía para decirme que se sentía mal, que andaba con la presión por los cielos y que de plano no se quedaría en la noche. El administrador me pidió de favor que cubriera esa guardia nada más, que igual no pasaba nada porque casi nunca entraba nadie a esas horas. Yo, necesitado del extra y acostumbrado al lugar, acepté. Al fin y al cabo ya conocía cada pasillo y cada grupo de tumbas casi de memoria. Entré al turno a las 8 de la noche.
Me llevé un termo con café, mi chamarra más gruesa y una lámpara recargable que siempre dejábamos en la oficina. Cerré el portón principal con candado, como era costumbre, y solo dejé libre la puerta pequeña lateral para cualquier emergencia. La casetita donde se quedaba el velador estaba a un lado del acceso, con una mesa, una silla, un catre y una radio vieja que casi nunca agarraba estación bien. Las primeras horas transcurrieron tranquilas. Revisé por rutina los pasillos principales, sobre todo por el miedo a que se metieran a robar placas metálicas o floreros. Los perros callejeros, que en el día se paseaban entre las tumbas, a esa hora ya se habían ido. Solo se escuchaba de vez en cuando el motor de un carro lejano y el zumbido de un cable de luz que pasaba por encima de la entrada. Cerca de las 11 empecé a sentir que me ganaba el sueño. Volví a la caseta, puse agua a calentar en una pequeña parrilla eléctrica y encendí la radio. Solo agarraba una estación de AM donde estaban pasando un programa de música viejita mezclada con testimonios de gente contando anécdotas. Nada fuera de lo normal. Me serví café y me quedé un rato viendo, a través de la ventana, el reflejo de las cruces a la luz de un poste que alumbraba la parte nueva del panteón. Antes de medianoche recordé que el administrador me había pedido que verificara el lugar del entierro de la tarde. Al parecer, la funeraria se había ido rápido y quería asegurarse de que todo estuviera en orden, tierra acomodada, cruz provisoria, número de fosa bien marcado. Consulté el libro de registros, anoté el número de cuadro y sección y tomé la lámpara. El camino hasta esa zona no era largo, pero había que atravesar un pasillo que dividía la parte nueva de la vieja. En el día, ese tramo solo daba tristeza. En la noche, con el viento moviendo las coronas de plástico y el crujir de las hojas secas, se sentía diferente. No aterrador todavía, pero sí cargado, como si el aire cobrara peso. Llegué al cuadro donde supuestamente estaba el entierro reciente. No encontré la cruz de madera con el nombre provisional. Solo vi la tierra removida, todavía irregular, con huellas de botas y llantas de la carroza. Pensé que quizá la funeraria no había colocado nada y que al día siguiente podrían reclamar. Me agaché a iluminar bien y anoté en una libreta que hacía falta la cruz. Cuando me incorporé, escuché algo que al principio confundí con el ruido de una bolsa movida por el viento. Pero el aire estaba casi quieto. El sonido vino de mi espalda, del lado de la parte vieja. Fue como el golpeteo apagado de algo contra madera húmeda, repetido 3 veces, con pausas. Me quedé inmóvil, con la lámpara apuntando al suelo. Pensé que podría ser un gato, o que mi mente me estaba jugando una mala pasada. No quise darle importancia, pero el ruido se repitió, esta vez más claro. Como cuando alguien empuja desde adentro la tapa de una caja mal clavada. Se me enchinó la piel. Giré lentamente la lámpara hacia la zona vieja, donde estaban las tumbas más antiguas, alineadas sin mucha lógica. La luz fue barriendo las lápidas hasta detenerse en una en particular. Tenía la cruz chueca y la tierra algo hundida, con un par de flores marchitas clavadas de lado. El sonido venía de ahí, de ese punto exacto. En mi cabeza, la explicación automática fue la de siempre, raíces, aire atrapado, algún animal. Pero en el estómago se me formó un nudo imposible de ignorar. Me obligué a acercarme unos pasos. Cuando estuve frente a la tumba escuché de nuevo el golpe, esta vez un poco más fuerte. No era continuo ni desesperado, era pausado, como si marcaran un ritmo o una especie de señal. Me incliné sobre la lápida y alcancé a leer un nombre casi borrado y una fecha de muerte de hacía más de 30 años.
Quise alejarme en ese instante, regresar a la caseta y cerrar la puerta con seguro, pero la lámpara parpadeó. La sacudí pensando que se estaba quedando sin batería. De pronto se apagó por completo y me quedé con la oscuridad encima, solo con la luz lejana del poste de la parte nueva llegando como una claridad deslavada. En ese silencio espeso, el golpeteo se transformó en otra cosa. No puedo describirlo bien. Era como si algo se arrastrara, pero no sobre la tierra, sino por debajo. Un roce lento que iba de un lado a otro, escuchándose claramente bajo mis pies. Sentí el impulso de correr, pero mis piernas no respondían. Busqué el celular en la bolsa del pantalón para usar la linterna. La pantalla no encendía, como si no tuviera batería, aunque lo había dejado cargando toda la tarde. Cuando el pánico empezaba a subirme hasta la garganta, la lámpara se encendió sola. No como cuando uno la prende con el botón, sino de golpe, con la luz más fuerte de lo habitual. En lugar de apuntar al suelo, ahora estaba dirigida hacia adelante, hacia un pasillo estrecho que llevaba a la zona de la fosa común. Yo no la estaba sosteniendo bien. La mano me temblaba, pero la luz no se movía, como si alguien la sujetara por encima de mis dedos. Eso fue lo que más me heló la sangre. Sentí el peso de otra mano, fría, apoyada sobre la mía, guiando el haz de luz hacia ese pasillo. Tragué saliva y, casi sin voluntad, comencé a caminar en la dirección que marcaba la lámpara. El aire se volvió más cargado, con un olor raro que no era solo a humedad y flores muertas. Había algo más, un aroma dulce y podrido al mismo tiempo, que se metía por la nariz y se pegaba en la garganta. Cada paso sonaba exageradamente fuerte sobre la grava. A lo lejos, la ciudad seguía con su ruido apagado, pero dentro del panteón el mundo parecía encogido. Llegué a la zona de la fosa común. No había cruces individuales, solo montículos alargados, cubiertos con hierba mal cortada. En medio de esa área, la luz de la lámpara señaló un bulto oscuro, como si la tierra estuviera más removida en un rectángulo. Ahí, clavada de forma torcida, estaba una cruz sin nombre, con solo la fecha de ese mismo día. Di un paso atrás. Sentí que el estómago se me subía al pecho. No habíamos registrado ningún entierro para la fosa común en esa fecha, solo el del hombre sin familiares que debía estar en el cuadro regular. Sin embargo, ahí estaba esa cruz silenciosa, marcando algo enterrado a espaldas de todo registro. Entonces escuché mi nombre. Claro, con la misma entonación con la que mi madre me lo decía cuando se enojaba. No vino del viento ni de la calle. Fue una voz baja, cerca de mi oído derecho, pegada a la piel. No era un grito, era casi un llamado cansado, pero tan real que sentí el aliento frío en el cuello. No giré. No me atreví. Solo apreté los dientes y cerré los ojos un instante. La lámpara volvió a apagarse sola. En esa oscuridad completa, la voz repitió mi nombre, más cerca todavía, como si hablara desde el interior de mi cabeza y al mismo tiempo desde todos los montículos frente a mí. No recuerdo haber corrido, ni cómo regresé a la entrada. Lo siguiente que tengo claro es el sonido de golpes en el portón metálico y alguien gritándome desde afuera. Cuando reaccioné, estaba tirado sobre la tierra, justo del lado de adentro de la reja, con la ropa llena de polvo. 2 policías municipales miraban hacia adentro con sus linternas. Uno de ellos me preguntó si estaba bien. Yo apenas pude incorporarme y balbucear algo sobre haberme tropezado en la oscuridad. No dije nada de la fosa común, ni de la voz, ni del trayecto que hizo mi mano sin obedecerme.
Los agentes me ayudaron a abrir el portón y me dijeron que un vecino había llamado porque escuchó que alguien gritaba desde el panteón hacía varios minutos. Cuando por fin llegué a la caseta, la radio estaba encendida. Transmitía una canción de bolero viejo, de esas que hablan de despedidas. Lo extraño es que yo la había apagado antes de salir y la perilla del volumen estaba girada casi al máximo. Sobre la mesa, a un lado del termo, estaba el libro de registros abierto. En la hoja del día, donde se apuntan los nombres de los difuntos, había una línea extra escrita con pluma negra. Un solo renglón, con letra torpe, indicando un ingreso más a la fosa común. En lugar de nombre, solo decía hombre sin datos, turno nocturno. En la columna de responsable de guardia estaba escrito mi nombre completo. Quise convencerme de que alguien me estaba jugando una broma de pésimo gusto. Pero el único que tenía acceso a ese libro, además del administrador, era yo. Lo revisé 3 veces al día siguiente en la mañana, ya con luz natural, y esa línea seguía ahí, seca, con la tinta bien adherida al papel, como si llevara años. Renuncié una semana después. Dije que era por asuntos personales, que quería buscar otro tipo de trabajo. Nunca mencioné nada, ni a mi familia ni a mis amigos. Solo una persona me escuchó toda la historia, un sacerdote que atendía una capillita cerca de mi casa. Él no se sorprendió tanto como yo esperaba. Solo me recomendó que no volviera a ese panteón de noche y que procurara no estar solo en fechas cercanas a los aniversarios de mis viejos turnos. A veces creo que todo fue producto del cansancio, del estrés y de mi imaginación alimentada por años de escuchar relatos de gente que ve cosas donde no hay nada. Pero cada 2 de noviembre, sin que yo haga nada especial, mi celular deja de funcionar unos minutos alrededor de la medianoche. Y el reloj de pared de mi sala, que ya tiene el mecanismo nuevo, se detiene siempre a la misma hora, 12:13. La hora exacta en la que miré la cruz sin nombre en la zona de la fosa común y escuché mi nombre, como si alguien, desde abajo de toda esa tierra sin registro, siguiera llamando al encargado del turno nocturno que abandonó su puesto antes de tiempo. Si te gustaron estos relatos, regálanos tu like y déjanos tu comentario, y no olvides suscribirte al canal para que sigas recibiendo las notificaciones de los próximos relatos. Tu apoyo nos ayuda a seguir creciendo dentro de YouTube. Nuevamente, mil gracias y nos vemos en el próximo relato.